Tuve una experiencia extraña el día que fui a visitar a mi hermana al hospital. Ella estaba inconsciente, y mi sobrina de 15 años, con cara de preocupación, me llevó al techo del hospital. No sabía qué estaba pasando, así que simplemente la seguí. Luego, me dio algo, y mi corazón casi se detiene. Sentí una ola de miedo recorrer mi cuerpo, y sin pensar, salté lejos del lugar. Mi nombre es Amanda, tengo 46 años. Nunca me ha interesado casarme ni tener hijos, así que me he enfocado en mi carrera, mientras mis amigas se convirtieron en madres. Yo seguí mi propio camino. Tengo una hermana, y crecimos apoyándonos mutuamente después de perder a nuestra madre cuando éramos pequeñas. Por eso, me sentí tan feliz por ella cuando se casó. A diferencia de mí, después de casarse, mi hermana se convirtió en ama de casa a tiempo completo y vivía una vida feliz con su esposo, su hija y su gato. Pero pronto, algo empezó a no sentirse bien. Mi sobrina, Emma, que siempre había sido alegre, comenzó a comportarse diferente. Parecía preocupada y a veces se molestaba o se quedaba en silencio cada vez que se mencionaba a su papá. Le pregunté si había tenido una pelea con él, pero no me dijo nada. Pensé que era normal que los adolescentes pasaran por fases como esa, así que decidí esperar. Mi hermana y yo solíamos enviarnos correos electrónicos todos los días, pero de repente, sus respuestas dejaron de llegar. Al principio, pensé que solo estaba ocupada, pero pasó una semana sin respuesta. Comencé a preocuparme y traté de llamar a su esposo, pero él tampoco contestó. Inquieta, llamé a Emma. Ella contestó el teléfono, pero su voz temblaba. Tía Amanda, mamá se desmayó y está en el hospital, me dijo. Me quedé en shock. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Voy al hospital de inmediato. Emma dudó. Tal vez no deberías venir. Pero no pude contenerme. Dime en qué hospital está. Conseguí el nombre del hospital y fui allí lo más rápido que pude. Cuando llegué al hospital, fui directo a la habitación de mi hermana, pero Emma me detuvo. Me llamó desde atrás. Tía, no vayas a la habitación ahora. ¿Por qué? Le pregunté, confundida. Quiero ver a tu mamá. Hablemos afuera un momento, dijo Emma, tratando de alejarme de la habitación. Algo no se sentía bien. En ese momento, el teléfono de Emma vibró y lo revisó. Su rostro de repente se puso serio y me miró fijamente. ¿Quién era? Le pregunté. ¿No tienes que contestar? No, no te preocupes por eso, me dijo Emma. Vamos al techo, tengo algo importante que decirte. Sentí la tensión en el aire, pero la seguí. Ella no dijo nada durante todo el camino, y cuando llegamos al techo, Emma sacó rápidamente una botella de su bolsillo. Era la botella de suplementos vitamínicos que le había dado a mi hermana meses atrás. Mi hermana había estado luchando con problemas de piel, así que esperaba que las vitaminas le ayudaran, pero cuando miré la botella, vi que las cápsulas eran de un color completamente diferente. ¿Qué está pasando?, le pregunté, sintiéndome incómoda. Emma me dijo, mamá comenzó a sentirse mal después de tomar estas. Se desmayó, y cuando los médicos la examinaron, encontraron veneno en su cuerpo. Quedé sorprendida. ¿Está bien? Emma me respondió, está bien ahora, ya puede hablar. Me sentí aliviada al escuchar eso, pero mi mente seguía dando vueltas, tratando de entender cómo había pasado todo esto. Emma me contó, papá sospechó de las vitaminas y las mandó a analizar en el hospital. Encontraron el mismo veneno que estaba en el cuerpo de mamá. La policía vendrá pronto, y papá está tratando de usar las vitaminas como prueba. Tienes que escapar antes de que te atrapen. Sus palabras me llenaron de pánico. Definitivamente mis huellas digitales estarían en la botella, y podría ser culpada de intentar matar a mi hermana. Pero yo no hice nada. Esto ya no parecía una coincidencia. Sentía que alguien había intentado hacerle daño a mi hermana a propósito. Pero, ¿quién haría algo así y por qué? Te creo, me dijo Emma, pero una vez que llegue la policía, ya no podremos hacer nada. Asentí, entendiendo. Entonces, en un ataque de pánico, salté por encima de la barandilla del techo y me lancé hacia abajo. Emma gritó, pero no caí al suelo. En lugar de eso, aterricé de forma segura en la terraza de abajo. En cuanto salté, me sentí atrapada y pensé que tenía que escapar. Cuando Emma vio que estaba a salvo, pareció derrumbarse en alivio. Me disculpé con ella, pero mi mente seguía a 1000 por hora. No sabía qué hacer. Tenía miedo de que me culparan por algo que no había hecho, pero también quería descubrir la verdad. Decidí pedir ayuda a alguien en quien confiara. Al día siguiente, fui a la casa de mi hermana. Emma me invitó a entrar. Tal vez si buscamos en la casa, podamos averiguar qué pasó. Quiero saber por qué mamá está así, me dijo, con el rostro preocupado. Estuve de acuerdo. Buscamos en la casa, que al principio parecía normal.
como siempre había sido, pero alguien había intentado destruir el hogar pacífico. Miré en la cocina, en la sala, en los cajones y en otros lugares. Finalmente, encontré algo importante que podría probar que yo no estaba involucrada. En ese momento, escuchamos el sonido de una llave abriendo la puerta principal. Emma, ¿estás en casa? Era Stanley, el esposo de mi hermana, entrando mientras verificaba si Emma había regresado. Stanley me miró y me preguntó, Amanda, ¿qué haces aquí con Emma? Al principio parecía sorprendido, pero luego su rostro se tornó serio. Deberías entregarte, por favor, deja de atormentarnos, dijo, dejando claro que pensaba que yo era la responsable de hacerle daño a mi hermana. Pero ya sabía que era Stanley quien había causado todo esto. ¿Puedes seguir diciendo lo mismo después de ver esto? Le pregunté, sacando una pequeña bolsa de plástico de mi bolsillo. Dentro estaban los verdaderos suplementos vitamínicos, sacados del cajón de su escritorio. Cambiaste el contenido de la botella, ¿verdad? Por un momento, Stanley se sorprendió, pero rápidamente intentó reírse. Eso no prueba nada. ¿Estás tratando de culparme por lo que hiciste tú? Era cierto, esto no era suficiente para probar que Stanley estaba detrás de todo, pero justo en ese momento, Emma dio un paso al frente. Papá, eso no es la única evidencia, dijo. Le mostró un video en su teléfono, y lo que vi me dejó en shock. Era una grabación de Stanley reemplazando el contenido de la botella de vitaminas por otras pastillas. Stanley no lo sabía, pero había una pequeña cámara en la casa para vigilar al gato cuando no estaban. Nunca se dio cuenta de que estaba allí. ¿Por qué hiciste algo tan terrible?, le pregunté. Eso no prueba nada, gritó Stanley, tratando de negarlo. ¿Por qué estás defendiendo a Amanda? Diles que todo fue un error. Pero podía ver el pánico en sus ojos. El sudor comenzaba a formarse en su frente. Para proteger a Emma, me puse frente a ella. Aún no ha terminado, dije. También tenemos registros de que pediste veneno desde el extranjero. Stanley se congeló. ¿Qué? ¿Hurgaron por la casa? Sí, con Emma, respondí, pero no es ilegal porque no entramos a la fuerza. Luego le mostré una hoja de papel. Era una impresión de un correo de historial de compras desde la computadora de Stanley, que mostraba que había importado veneno que no estaba disponible en el país. Emma miró a Stanley con lágrimas en los ojos. Te escuché por teléfono. Dijiste que si este plan funcionaba, la herencia sería tuya. Después de eso, la salud de mamá empezó a empeorar, y pensé que algo no estaba bien. Estaba demasiado preocupada para decírselo a alguien, pero si ya llegamos a esto, debí haber hablado con tía Amanda antes. Lágrimas recorrían el rostro de Emma. Sabía que algo no estaba bien, pero no te escuché correctamente, tía Amanda, dijo, abrazándome. Stanley caminaba de un lado a otro, tratando de pensar en una excusa, pero no dijo nada al principio. Luego, finalmente suspiró. Es cierto, todo fue mi plan. Su voz sonaba fría mientras hablaba. Si tu padre muere, dejaría una gran herencia, pero no tengo derecho a heredarlo, así que pensé que mataría a mi esposa. Me sentí enferma al escuchar esto, pero dije en voz baja, aunque mataras a mi hermana, no heredarías la fortuna de nuestro padre. A Stanley no parecía importarle lo que dije, por eso pensé en incriminarte. Ni siquiera podrías demostrar que no lo hiciste. Su plan era peor de lo que pensaba. Pensaba matar a mi hermana por dinero, pero eso se le volvería en su contra. Entonces, toda la herencia de tu padre iría para Emma, dije, dándome cuenta de la crueldad total del plan de Stanley. Pero Emma todavía está en la secundaria. Todo iría para mí. Stanley planeaba hacer que pareciera un accidente, pero no contaba con que lo atrapáramos. Emma y yo habíamos descubierto todo. Emma volvió a hablar, temblando de emoción. También tenemos registros de que pediste veneno desde el extranjero. El rostro de Stanley se retorció de pánico. ¿Qué? ¿Buscaron por la casa? Sí, con Emma, dije. No es ilegal porque no entramos a la fuerza. Luego le mostré una impresión de un correo desde su computadora, prueba de que había pedido veneno desde el extranjero. Stanley trató de seguir mintiendo, pero Emma le mostró un video de una cámara oculta. El video mostraba a Stanley reemplazando las vitaminas por veneno. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. Eso no prueba nada, gritó Stanley, tratando de defenderse, pero Emma no cedió. ¿Por qué defiendes a Amanda? Todo fue un error. Stanley sudaba ahora, su pánico crecía. Me paré frente a Emma, protegiéndola. En ese momento, escuchamos sirenas afuera. Ya había llamado a la policía. Entraron rápidamente y sometieron a Stanley. Ayúdame, está bien, ¿verdad? Ella sobrevivió. Diles que todo fue un error, suplicó Stanley.
pero yo no lo iba a permitir. No está bien. La vida de mi hermana estuvo en riesgo por tu culpa, dije. Tienes que pagar por lo que hiciste. Lo empujé lejos, y él se quedó allí, con la cabeza agachada, sin poder decir nada. La tensión finalmente se levantó. Abracé a Emma, que temblaba, pero ahora se veía más tranquila. Stanley, esposado, se quedó allí en shock, incapaz de decir una palabra. Antes de que se llevaran a Stanley, lo miré a los ojos. No necesitabas hacer esto para conseguir la herencia. Los ojos de Stanley se abrieron en incredulidad. ¿Qué quieres decir? Fui a ver a nuestro padre ayer. Dijo que le gustabas y planeaba darte parte de la herencia, pero eso ya está fuera de la mesa ahora. Stanley no lo podía creer. Estaba sin palabras, su rostro lleno de confusión y desesperación. Después de eso, Stanley fue arrestado y todo el incidente se hizo público. Enfrentaría castigo y consecuencias sociales. Mientras tanto, mi hermana se recuperó y fue dada de alta del hospital. Se divorció de Stanley y decidió demandarlo por 50,000 pesos en compensación y manutención infantil. Irónicamente, el hombre que había buscado una gran herencia ahora tendría que pagar manutención infantil durante años. En cuanto a mí, comencé a visitar a mi hermana y a Emma regularmente, como cuando éramos niñas. Nos apoyaríamos mutuamente en todo, no importaban las dificultades. Nuestro lazo era más fuerte que nunca.